¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, el tema que nos convoca para el día de hoy es el tema de arreglos numéricos. Un tema muy interesante, jóvenes, y sobre todo muy recurrente en los exámenes. Bien, entonces sin más que decir, empecemos. Bien, profe, ¿qué cosa es arreglos numéricos? Bueno, eso lo he escrito por acá. Mira, vamos a leerlo. Dice, se llama así a un grupo de números, los cuales generalmente están en progresión aritmética, distribuidos alrededor o al interior de una figura geométrica, ya sea en sus vértices, en sus lados o en ambos, de modo que se cumplan ciertas condiciones. Profe, ¿esto tiene alguna relación con los cuadrados mágicos? Claro, tiene cierta relación con los cuadrados mágicos. Recuerda que los cuadrados mágicos también era distribuir, ¿no es cierto? Números, los cuales también podrían estar en progresión aritmética. Lo mismo sucede acá. De modo que se cumplan que al colocar los números, sumamos filas, columnas y diagonales y eso resultaba un valor constante, ¿no es cierto? Esa era la característica o la propiedad del cuadrado mágico. Bueno, acá la diferencia es que vamos a colocarlo alrededor de una figura que no necesariamente tiene que ser un cuadrado. Podría ser un triángulo, un hexágono, un pentágono, un cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué vamos a distribuir? Números también, ¿de acuerdo? Vamos a distribuir números. Y estos números tienen que obedecer ciertas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas condiciones que deberían de obedecer? Bueno, he colocado acá algunas de ellas. Por ejemplo, de sumas constantes. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? En este ejemplo que he colocado. Podemos observar aquí que se han colocado los números del 1 al 9, ¿no? Acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y dice que están cumpliendo de que la suma de los números ubicados en cada lado de este triángulo es una constante. Verifiquemos eso. Por ejemplo, si tú sumas por este lado, en 1 y 9 me da 10, más 5, 15, más 2, 17, ¿cierto? Si sumo por este lado, acá 2 más 8 me da 10, más 4, 14 y más 3, 17. Y si sumamos por este lado, tendría 3 más 7, 10, más 6, 16 y más 1, 17. ¿Te das cuenta? O sea, los números han sido distribuidos alrededor de este triángulo, de modo que se cumpla que la suma en cada lado del triángulo me dé 17. ¿De acuerdo? Esa sería la condición de que me dé una suma constante. ¿No es cierto? Podría darse el caso también que podrían colocarse de modo que nos dé un producto constante, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso nos darán otros números convenientemente, ¿no? Profe, pero también vamos a encontrar otro tipo de figuras, por ejemplo, como el que mostramos aquí, donde la suma no es constante. ¿De acuerdo? No es suma constante. Pero sí, obviamente, también los números han sido colocados o dispuestos de modo que cumplen estas condiciones. Por ejemplo, acá podemos observar que una de las condiciones era de que los números que van en esta fila deben darme 11. ¿De acuerdo? Los números que van en esta columna también deben darme 11. Y los números que van en esta fila deberían darme 18. O sea, bajo esas condiciones hemos colocado los números del 1 al 9. ¿No es cierto? De modo que se cumplan pues las sumas indicadas y además que entren todos los números sin repetir en esas 9 casillas. ¿Sí? Muy bien, más o menos eso es para que te hagas una idea de a qué tipo de problemas nos vamos a enfrentar acá en distribuciones numéricas. No son cuadrados, pueden ser otro tipo de figuras, pero la condición es que vamos a colocar alrededor de ellas o al interior de esta figura números, los cuales generalmente están en progresión aritmética, de modo que deben cumplir algunas condiciones, de producto constante, de suma constante o de alguna otra índole, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, vamos a ver qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta a la hora de resolver este tipo de problemas. Una de ellas, por ejemplo, es acerca de las casillas vecinas. ¿Qué se entiende por casillas vecinas? Bueno, imagino que son casillas, profe, que están cerca, ¿no? Así es. Son las casillas que tiene cercana. Por ejemplo, ¿no?
para esta casilla que yo he marcado con rojo, las casillas vecinas a ella, sería esta casilla, ¿no es cierto?, que está cerca a él, pero también estarían estas dos casillas muy cerca de él. Es decir, si comparten un lado en común o comparten un vértice en común, se dice que son sus vecinas, ¿de acuerdo? En este caso, para esta casilla roja, estas tres serían sus vecinas, ¿de acuerdo? Profe, y para esta casilla azul, bueno, para esta casilla azul tendría de vecinas, por ejemplo, a esta casilla, a esta casilla, a esta casilla y a esta casilla. Es decir, tendría 4 casillas vecinas, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta casilla verde, mira cuántas casillas vecinas tendría, ¿no? Tendría esta casilla, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas vecinas. ¿Estamos? Entonces, cada vez que nos diga el problema o nos mencione casillas vecinas, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Aquellas casillas que comparten un lado en común o comparten un vértice en común. ¿Sí? Muy bien. Profe, luego encontramos lo que se llaman las casillas comunes. Por ejemplo, en este triángulo pequeño nomás, podemos observar que prácticamente las casillas que están en los vértices serían casillas comunes, porque participarían de este lado en la suma de los términos de este lado y en la suma de los números en este lado, ¿no es cierto? Esta casilla roja participa en esta suma y participa en esta suma. Esta casilla azul participaría en esta suma y también participaría en esta suma, ¿de acuerdo? Esta casilla verde participaría en esta suma y participaría en esta suma. Por eso se le llaman casillas comunes, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre acá, mira. Imagínate que esto es una especie de cuadrado y entonces, profesor, yo veo que acá hay una fila donde se supone que debe obedecer a cierta condición, podría ser de suma constante, y luego acá hay otra columna, ¿no? Pero esta fila y esta columna comparten una casilla en común. Es decir, el número que yo coloque acá participará de esas dos sumas. ¿Estamos? A eso se le llaman casillas comunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, otra cosa que debemos tener en cuenta cuando resolvamos este tipo de problemas, y bastante, es debemos tener presente cómo se calcula la suma de los términos de una progresión aritmética. Te acabo de decir, acá bien claro dice, ¿no? Los números que se van a colocar generalmente están en progresión aritmética. Y entonces, si son números que están en progresión aritmética, sería importante saber cómo calcular la suma de ellos. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, por eso colocaba acá la formulita, ¿no? Dice, la suma de todos los términos en una progresión aritmética, en este caso de n términos, se calcula de esta forma, ¿no? Último término menos primer término dividido entre 2. O último menos primero sobre 2, como se dice, ¿no? Multiplicado por el número de términos, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, acá he colocado qué significa cada uno de estos símbolos que he colocado. Por ejemplo, A sub 1 representa para mí el primer término. A sub n representaría para mí el último término. N representaría el número de términos. Y S la suma de todos los términos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ahora sí, vamos a pasar directamente a los problemas. Bien, entonces estamos aquí con el problema número 1. Mira lo que dice. Dice, distribuir los números naturales del 1 al 8 en las casillas de la siguiente figura, refiriéndose a esta figura, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a distribuir los números del 1 al 8. Dice, de modo que dos números consecutivos no ocupen casillas vecinas. Ya nosotros habíamos explicado qué entendíamos por casillas vecinas, ¿no es cierto? Aquellas casillas que ocupaban un lado común o un vértice común. Y entonces lo que me está diciendo el problema es que tratemos de colocar, cuando coloquemos los números, dos números consecutivos no deben compartir un lado en común o un vértice en común. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Luego me dice de como respuesta la suma de los números que se ubican en las casillas marcadas con las letras A y B. Bueno, en realidad aquí han puesto A y aquí han puesto B, ¿no? Eso lo podemos ver en el problema. Y entonces yo digo, profe, ya está.
me dicen que comience a ubicar los números que están aquí, cuidando, profesor, de que, por ejemplo, en casillas vecinas no vayan a ir números consecutivos, ¿no es cierto? Esa es la idea de este problema. Y entonces yo digo, profe, que hay que probar, pues. No hay otra forma, ¿no? O sea, no hay fórmulas que me permitan, ya se coloca así, no. Hay que probar. Entonces creo que lo más lógico para un alumno sería empezar a probar con el número 1 primero, ¿no? O sea, coloco el 1 y luego su consecutivo es el 2. Hay que cuidarse que el 2 no esté en una casilla vecina, donde podría ir, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver, mira. Oye, imaginemos, por ejemplo, vamos a empezar con el 1, que el 1, por ejemplo, lo coloque aquí. Ahí. ¿Está bien? Si el 1 yo lo coloco ahí, mira que el 1 tendría 3 casillas vecinas, ¿no es cierto? Una de las casillas vecinas sería esta, otra casilla vecina sería esta, y otra casilla vecina sería esta. Eso significa que el número 2, que es el consecutivo del 1, no debería ocupar ninguna de estas casillas. Profe, ¿pero podría ocupar esta casilla? Claro, esta casilla ya no es vecina ya. Podría ocupar esta casilla, podría ocupar esta casilla, podría ocupar esta casilla y podría ocupar esta casilla. ¿De acuerdo? O sea, tendría 4 posibilidades para colocar el 2. Profe, ¿hay que probar con las 4? No, vamos a esperar un rato. Ya más o menos tenemos una idea de que colocando el 1 acá, habrían 4 posibilidades para colocar el 2. ¿De acuerdo? Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si en vez de colocar el 1 ahí, lo coloco aquí? Ya, mira, si colocamos el 1 ahí, entonces el 2 no podría ocupar esta casilla porque es vecina, no podría ocupar esta casilla porque también es vecina, no podría ocupar esta casilla, ni tampoco podría ocupar esta casilla. Entonces solamente el 2 podría ocupar esta casilla, estas 3 casillas, ¿no? El 2 solamente podría ocupar estas 3 casillas. Profe, ya no tendría 4 como el anterior, ¿no? El anterior tenía 4 posibilidades, ahora tiene 3, así es. Profe, ¿y qué pasaría si el 1 lo pone acá? En realidad sería lo mismo, ¿no? Mira que la figura es simétrica. O sea, probar acá el 1 es lo mismo que probar acá. Probar acá el 1 es lo mismo que probar acá, probarlo acá y probarlo acá. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero donde no he probado el 1 es aquí. Vamos a ver qué pasaría si el 1 lo pruebo aquí. Profe, ¿qué pasaría si el 1 fuese aquí? Ahí. A ver, si el 1 fuese ahí, y entonces el 2, ¿dónde podría ir? Bueno, primero empecemos por dónde no podría ir el 2. Si acá está el 1, acá no podría ir el 2, acá no puede 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 ir el 2 y acá no puede ir el 2. Profe, un momentito. Si el 1 va acá, el 2 no estaría aquí, 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 no estaría aquí. O sea que la única casilla donde podría estar el 2 sería esta. Efectivamente, mira. Si tú colocas el 1 aquí, entonces el 2 solamente podría ir acá. No habría otra posibilidad. ¿De acuerdo? Interesante, profe. Y profe, mejor empecemos con eso, pues, ¿no? Podríamos empezar con eso, cosa que solamente genere el 2 una posibilidad y continuamos colocando, ¿sí o no? Pero vamos a hacer lo siguiente, mira. Ya probamos con el 1 prácticamente en todas las casillas y nos hemos dado con la sorpresa de que si el 1 va aquí, la única casilla para el 2 sería esta. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si no empezara con el 1 y empezara con el 2, profe? Probemos con el 2. A ver, vamos a probar. ¿Qué pasaría si el 2 fuese aquí? Profe, si el 2 fuese aquí, y entonces el 2 tiene consecutivos al 1 y al 3. Entonces, ¿dónde podríamos colocar al 1 y al 3? Bueno, estas 3 casillas, que son vecinas del 2, no podrían ser ocupadas por el 1 y el 3. Quedarían estas 4 casillas para colocar al 1 y al 3. De todas las formas posibles, ¿no? 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, etc. ¿De acuerdo? Pero habrían 4 casillas para colocar estos dos números. O sea que el 2 sí podría ir ahí, ¿no es cierto? Hay opciones. Profe, ¿qué pasaría si el 2 no pruebo ahí y lo pruebo aquí? A ver, si el 2 yo lo coloco por ahí, y entonces mira que acá el 1 y el 3 no deberían ocupar ni esta casilla, ni esta casilla, ni esta casilla, ni esta casilla. O sea, el 1 ni el 3 va ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Solamente podrían ocupar estas 3 casillas. Como son dos números en 3 casillas,
Es más fácil probar las posibilidades, ¿no es cierto? Muy bien. Profe, o sea, el 2 podría ir acá y podría ir acá, ¿no? Acá con menos posibilidades, obviamente. Pero vamos a probar ver el 2 aquí. Profe, usted me dijo, si probaba acá, es lo mismo que probar acá. Si probaba acá, es lo mismo que probar acá, acá y acá. Vamos a probar al medio, ¿de acuerdo? Si yo coloco el 2 en el medio, mira que el 1 y el 3, ¿dónde podrían ir? A ver, ¿dónde no podrían ir el 1 y el 3? Acá no podría ir, acá no podría ir, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco y acá tampoco. Profe, solamente queda una casilla, entonces ahí colocaremos el 1, pues. ¿Y el 3? Ahí está el problema. Oye, si yo coloco el 2 acá, bueno, el 1 podría ir acá, pero el 3, profe, ya no podríamos colocar al 3. No, pues no habría dónde, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso, profe? Oye, significa que el 2 no podría ir ahí, ¿no es cierto? Imposible que el 2 vaya ahí. Sí podría ir en cualquier lugar, menos acá. Profe, y acá, ya te di, esta casilla es lo mismo que esta, ¿sí o no? O sea, el 2 no podría estar acá ni podría estar acá. Profe. Pero el 1 sí podía, ¿se recuerda? Claro, el 1 sí podía, pero el 2 no. ¿Qué pasaría con el 3? A ver, profe, probemos con el 3. Si yo coloco el 3 acá, y entonces el 3 debería cuidarse del 2 y del 4. Pero acá no podría ir el 2, acá no podría ir el 2, acá no podría ir el 2, ni el 2, ni el 2, ni el 2. El 2 tendría que ir acá. Entonces significaría que no habría espacio para el 4, profe. Entonces el 3 tampoco podría ir. O sea, no solamente el 2 no puede ir ahí, sino tampoco el 3. Profe, ¿y el 4? Oye, creo que el 4 tampoco. Porque si yo coloco el 4, mira que el 4 debería cuidarse del 3 y el 5. Y entonces el 3 no podría ir acá, 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 ¿no? Solo podría ir acá. Si acá coloco el 4, acá coloco el 3. Pero ya no habría otro lugar donde colocar el 5. ¿No es cierto? Profe, entonces, ¿qué número podría ir acá? Ok. Ya creo que más o menos nos hemos dado cuenta qué números no pueden ir acá. El 2 no puede ir. ¿Por qué no puede ir el 2? Porque el 2 tiene que cuidarse de 2 números consecutivos. Y esta casilla no permite cuidarse de 2 números consecutivos, solo de 1. Por eso que el 3 tampoco cumple, porque el 3 también debería cuidarse de 2 números consecutivos. El 4 tampoco va a cumplir, porque tendría que cuidarse de 2 números consecutivos. Profe, el 5 tampoco. El 5 no, pues porque debe cuidarse del 4 y el 6. El 6 tampoco, porque debería cuidarse del 5 y el 7. El 7 tampoco, porque debería cuidarse del 7 y del 6 y el 8. Profe, ¿y el 8? El 8 sí podría ir. Porque si yo coloco el 8 acá, el 8 solamente podría cuidarse ¿de quién? Del 7. Si yo coloco el 8 acá, acá podría ir el 7. Profe, igual que el 1, ¿no? Si usted colocaba el 1 acá, el 2 podría ir acá. Así es. Entonces acá o coloco el 1 o coloco el 8. Profe, pero usted me ha dicho que estas dos casillas son simétricas, ¿no? O sea, si usted coloca acá, puede colocar el 2 acá. Y obligatoriamente tendría que colocar el 8 acá para colocar el 7 acá, ¿no es cierto? Así es. Creo que así lo tenemos que llenar, ¿de acuerdo? Entonces vamos llenando. A ver, ya más o menos tenemos la idea. Acá el 1. Y entonces el 2 tiene que estar acá, ¿de acuerdo? Aquí el 8 y aquí tendría que estar el 7. Profe, ¿y dónde coloco ahora el resto de los números? Bueno, cuidándonos, ¿no? Por ejemplo, si acá está el 2, obviamente que el 3 no podría acá, no podría estar acá, ¿no? Podríamos colocar acá el 3, ¿de acuerdo? Acá el 4, que esté lejos del 3. Profe, el 5 lo podría colocar acá. Y el 6 lo podría colocar acá, ¿de acuerdo? Entonces podemos observar que efectivamente, profesor, números consecutivos no están en casillas, números consecutivos no están en casillas vecinas, ¿no? Y la única posibilidad era que en estas casillas vayan 2 números que solamente se cuidaban de un vecino, ¿no? Y esos son el 1 y el 8, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, profe, me piden a mí la suma de A y B. Y entonces para mí A, porque recuerde que aquí en la gráfica, él sería B, ¿no? Él sería B. Y en esa misma gráfica que he mostrado, este sería A. Entonces la suma sería
A más B y A más B es 1 más 8. ¿Cuánto sale eso? 9. ¿De acuerdo? Esa sería la solución en la pregunta número 1. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad, lo que quiero yo hacer en los problemas, sobre todo en estos problemas de distribución numérica, donde el alumno tiene que empezar a probar. O sea, a veces el alumno ve que hay varias posibilidades y se rinde, ¿no? Abandona, dice, no, profe, hay muchas opciones y no se atreve por probar alguna de ellas. Uno tiene que intentar resolver. Esa es la idea en este tipo de problemas, ¿no? Habrán algunos problemas que sí tengan sus formas de resolver, pero en la mayoría de ellos hay que intentar, ¿de acuerdo? Hay que analizar bien, ver qué opciones hay y si hay 2 o 3 opciones, empezar con una de ellas, ¿no? Y así podemos ir descartando las posibilidades que se van presentando. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y eso es lo que he querido hacer acá, ¿no? O sea, no he querido llenarlo de memoria, porque obviamente yo sé cómo se llena, sino he querido ver o querido enseñarte cómo se analiza el problema, ¿no? Cómo vamos descartando las posibilidades, cómo vamos dándonos cuenta qué cosa tenemos que hacer, qué números pueden ubicarse en un lugar u otro y por qué no pueden ubicarse, ¿no es cierto? Y espero que eso haya quedado claro en la solución de este problema. Bien, y entonces pasemos ahora a la pregunta número 2. Bien, jóvenes, estamos entonces en el problema número 2. Vamos a leer qué dice el problema número 2. Mira, dice, distribuya los números enteros, ojo, distribuya números enteros, dice, ¿no? No es como en el caso anterior que me daban qué números tendría que distribuir. Me dice, distribuya números enteros, puede ser cualquier valor, ¿no? Positivo, negativo, etc. Dice, en las casillas de la figura mostrada, de modo que la suma de los números ubicados en 3 casillas consecutivas, ojo, los números ubicados en 3 casillas consecutivas, o sea, por ejemplo, estas 3, ¿no es cierto? Dice, sea siempre la misma. ¿Qué, profe? ¿La misma suma? Así es, la misma suma. O sea, si yo sumo los números que van en estas 3 casillas, deben ser lo mismo que sumar los números que van en estas 3 casillas. Profe, debe ser lo mismo que los números que van en estas 3 últimas casillas, ¿no? O de repente en estas 3 casillas, ¿no? O de repente en estas 3 casillas. O de repente en estas 3 casillas. Ah, profe, o sea, cada 3 casillas me debe dar la misma suma. Así es. Eso es lo que dice el problema, ¿no? Distribuya números enteros en las casillas mostradas, de modo que, dice, cada 3 casillas consecutivas siempre nos dé la misma suma. Y me piden hallar el valor de 2A más B más 3C. Bueno, ¿quién es A? El número que va aquí. ¿Quién es B? El número que va aquí. ¿Y quién es C? El número que va aquí. ¿De acuerdo? Así es que empecemos a resolver. Mira, por favor. Oye, por ejemplo, ya que el problema me dice que son 3 casillas consecutivas, entonces quiere decir que si yo sumo estas 3, esa suma debe ser la suma constante que debería darme cada vez que tome 3 casillas consecutivas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. Le voy a poner a él X y le voy a poner a él Y. ¿Te parece? Eso significa que la suma de estas 3 casillas sería 3 más X más Y. ¿De acuerdo? Profe, pero si estas 3 primeras casillas me da 3 más X más Y, entonces si usted cuenta a partir de la segunda casilla, estas 3 casillas, también debe darle 3 más X más Y. ¿De acuerdo? ¿Verdad, no? Entonces, si ya tengo X más Y, ¿qué me faltaría? Profe, le faltaría 3, pues. Ah, entonces acá debe ser el número 3. ¿De acuerdo? Profe, ¿y esa casilla no es donde iba C? Ah, entonces quiere decir que C vale 3. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Profe, ahora, mire usted, había dejado de lado esta casilla, ¿no? Y dijo, en estas 3 casillas debe darme 3 más X más Y. Ahora, voy a tapar una casilla más. Y voy a observar estas 3 casillas. ¿Acaso en estas 3 casillas también no debería darme 3 más X más Y? ¿Verdad, no? Acá también debería darme 3 más X más Y. Oye, pero acá yo tengo 3 más Y y me faltaría X.
pero en vez de x aparece el 4. ¿Qué significa eso entonces? Profe, significa entonces que el x vale 4, ¿no? O sea, ese x que yo puse por acá, en realidad vale 4. Ah, ya. Oye, ¿y ese x quién era? Era b, ¿verdad, no? Entonces b vale 4, profe. Profe, ¿ya lo puedo borrar? Vamos a borrarlo y vamos a colocarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo ya encontré que x vale 4, acá le pongo 4. ¿Está bien? Mira, sería 3 más 4, 7 más i. 4 más i más 3, 7 más i. Esa es la suma, ¿no? Y más 3 más 4, 7 más i. Profe, acá tengo 3 más 4. Pero como es 7 más i, acá tengo 7, me faltaría i. ¿De acuerdo? Aquí me debe dar 7 más i también en estos 3. Entonces acá es 3. 7 más i. Si usted tapa acá, acá debería ser 7 más i. ¿Sí o no? En estas 3 debería darme 7 más i. Como ya tengo y más 3, acá sería 4. Si tapo esto de aquí, profe, acá debería darme 7 más i. Pero acá ya tengo 7. Ah, profe, entonces, ¿cuánto tendría que ser él? Él tendría que ser i, ¿sí o no? Para que me dé 7 más i. Ah, entonces ya encontramos cuánto vale i, profe. I vale 8, ¿no? Claro, i vale 8. Entonces aquí es 8, ¿no? Aquí es 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces ahora sí ya podemos ir completando, ¿no? Porque prácticamente ya encontré la suma, mira. La suma de 3 casillas consecutivas es 3 más 4, 7 y más 8, 15. Entonces vamos avanzando, mira. Tapo acá, acá tengo 12, acá sería 3 para 15. Tapo acá, acá tengo 11, acá sería 4 para 15. Tapo acá, acá tengo 7 y acá sería 8 para 15. ¿Y quién es este 8? El valor de A. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, profesor, prácticamente nos ha salido que A sería 8, que B sería 4 y que C es 3. ¿Qué pide el problema? Bueno, eso lo vamos a calcular por acá, ¿no? Me decía, hay el valor de 2A, o sea, 2 veces el 8. Luego decía, más el valor de B. B vale 4. Y más 3 veces el valor de C. C vale 3. ¿Cuánto sale todo esto? A ver, ayúdame por favor. Sería acá 16. Acá sería 9 más 4, 13. 16 más 13. Eso me daría 29. Y esa sería la solución prácticamente en el problema número 2. ¿Sí? Bien, y entonces vamos a pasar ahora a lo que sería el problema número 3. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces en la pregunta número 3. Mira lo que me dice. Dice, distribuir los números naturales del 1 al 10. Uno en cada casilla y sin repetir. De modo que el número que dice que está sobre o al lado de cada línea, indique la suma de los números ubicados en las casillas que se encuentran en los extremos de dichas líneas. Hay el valor de m más n más p. Bien. Y ahí me da el gráfico, ¿no? Obviamente acá ha puesto a m, acá ha puesto a p y acá ha puesto a n, ¿no? Es lo que pide, ¿no? m más n más p. ¿Qué me está diciendo el problema? Que debo distribuir estos números del 1 al 10 en estas casillas circulares que vemos acá. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones es de que en cada segmento que encontremos, este es un segmento por ejemplo, dice los números que se ubican a sus extremos deben darme el valor que hay sobre ese segmento. Es decir, que los números que yo coloque acá deben darme 5, que los números que yo coloque acá deben darme 13, que los números que yo coloque acá deben darme 14 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice el problema. Ahora, en este tipo de problemas, jóvenes, lo normal es tratar de empezar por la mayor suma que encuentres o por la menor suma que encuentres, la que tiene menores posibilidades. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, mira, al número 5 y tengo como máxima suma al número 15, ¿no es cierto? Y entonces me preguntaría yo, ¿no?
¿por quién me convendría empezar? ¿Por el número 5 o por el número 15? Bueno, eso depende de las posibilidades que hay. Por ejemplo, profe, si yo quisiera empezar con este número 5, que es el menor número, tendría que buscar dos números que sumen 5, ¿no es cierto? Y de esta lista de números puedo encontrar dos parejas, por ejemplo, el 1 y el 4, eso me da 5. Y el 2 y el 3 también me da 5. O sea que ahí tendría dos posibles para empezar, ¿no es cierto? Dos posibilidades. ¿Y qué pasaría si empezara buscando más bien que me dé 15? A ver, profe, para que me dé 15, eso podría ser 10,5, podría ser 9,6 o 8,7. Ahí habría más bien tres posibilidades. Entonces quiere decir que el 5 me está generando menos posibilidades. Entonces mejor empecemos con el 5, ¿de acuerdo? Ahora, profe, ¿y de las dos posibilidades cuál voy a tomar? Bueno, cualquiera de ellos en realidad, ¿no es cierto? Cosa que si no cumple la primera, la siguiente tiene que ser, sí o sí. ¿Estamos? Así que vamos a empezar por lo que nos dicta la intuición, ¿no? El 1 y el 4, profe. Vamos a suponer que son los números 1 y 4. Ahora, es lógico pensar que si elijo los números 1 y 4, el 1 tendría que estar aquí y el 4 aquí, ¿no es cierto? ¿Qué, profe, no podría ser al revés? No. ¿Por qué no podría ser al revés? Porque se supone que si acá yo coloco el 4 y acá coloco el 1, oye, para 13 acá tendría que ser 12, ¿no? 12 más 1 me daría 13. Y no hay 12 en la lista, ¿entiendes? Por eso que he descartado que acá sea el 1. Ah, profe, entonces el 1 tendría que ser aquí. Claro, el 1 tendría que ser aquí y aquí colocaría el 4. ¿De acuerdo? Profe, y entonces si continuamos, para 13 acá tendría que ser 9, ¿no? Claro, ahí tendría que ser 9. Oye, para 14, 9 más, acá tendría que ser 5. Para 15, eso sería 9 más 6. Y para 6, eso sería 6 más 0. Profe, un momentito. 0 no hay en la lista. Solamente son los números del 1 al 10. O verdad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa, profe, que el 1 y el 4 no es la pareja que deberían estar acá sumando el 5. ¿De acuerdo? O sea, como tenía dos posibilidades, me mandé con una de ellas, pero bueno, justo agarré la que no cumplía. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Corregir eso. Profe, agarremos entonces la otra parejita, ¿no? Se supone que era entre el 1 y el 4 o el 2 y el 3. Y entonces empecemos ahora con el 2 y el 3. Profe, coloco acá el 2. Obviamente acá sería el 3, ¿no es cierto? Ya sabemos que no podría ser al revés. ¿Por qué no al revés? Porque si coloco el 2 acá, para 13 acá debería ser 11. Y no hay 11 en la lista. ¿De acuerdo? En cambio, si dejo el 3 acá, aquí tendría que ser 10 y 10 si hay, pues, ¿no? 10 más 3 me da 13. Profe, acá tendría que ser 4. Así es, 10 más 4, 14. Acá tendría que ser 5, porque 10 más 5 me da 15. Profe, acá 5 más cuánto me da 6. Acá sería 1. 1 más cuánto me da 9. Acá sería 8. Y 8 más 3, mira, cumple que es 11, ¿ves? Está correcto hasta ahí. 8 más cuánto me da 15. Acá sería 7. 1 más cuánto me da 7. Acá sería 6. Profe, y aquí, bueno, aquí colocaría el número que me está faltando, ¿no es cierto? ¿Quién me falta? A ver, veamos. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 10. Falta el 9, profe. Entonces necesariamente el 9 tendrá que ir acá. ¿De acuerdo? Bien, y entonces ya una vez que hemos llenado, ya podemos dar respuesta a nuestro problema, ¿no? Me dicen, calcula la suma de m más n más p. ¿Quién es m? Este número 2. ¿Quién es p? El número 7. ¿Y quién es n? Bueno, n es la suma de 9 y 5, es decir, n vale 14, ¿no es cierto? Entonces colocamos por acá, m vale 2, p vale 7 y n sería 9 más 5, 14. Me piden la suma, es decir, 14 más 7, 21 y 2, 23. ¿De acuerdo? Así. Entonces la solución para el problema número 3 sería 23. ¿De acuerdo? Muy bien. El problema no está difícil, pero siempre hay que ver en este tipo de problemas dónde está la mayor suma y dónde está la menor suma, ¿no? Y ver con quién empiezo, con quién me conviene empezar.
En este caso me convenía empezar con la suma 5, que era la mínima suma, porque tenía menos posibilidades para poder probar, ¿no es cierto? Si empezaba con el 15, eso me generaba más posibilidades. Entonces de repente podría demorarme un poco más, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el problema número 4. Mira lo que me dice. Dice, en el gráfico mostrado, ubique los 12 primeros números enteros y positivos. Eso lo he notado por acá, mira. Los 12 primeros números enteros y positivos, estamos hablando de los 12 números naturales, ¿no es cierto? Los primeros números naturales. ¿Está bien? Luego dice 1 por casilla y sin repetir. Claro, obviamente si acá hay 12 casillas, en cada casilla entrará un número, ¿no es cierto? Luego me dice, de modo que la suma de los números ubicados en cada fila o columna sea las señaladas por las flechas. Claro, acá nos acaban de indicar que los números que van en esta fila deben sumar 16. Los números que van en esta fila deben sumar 32. Los números que van en esta columna deben sumar 18. Los números que van en esta otra columna deben sumar 21. Estos dos números que van en esta columna sumarán 14. Y estos tres números deben sumar 19, ¿no es cierto? Esas son las sumas indicadas por las flechas. Y finalmente me dicen, indique la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas. ¿Quiénes son las casillas sombreadas? Aquí está. Es esta casilla y esta casilla que he pintado de verde. Lo que puedo observar, además de todos los datos que me han dado, es que en el gráfico ya han colocado un número, ¿no? O sea, de estos 12 números que yo debería colocar, ya el gráfico colocó uno de ellos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que me quedaría a mí sería completar, es decir, comenzar a colocar los números restantes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer eso. A ver, profe, mire, se supone que aquí lo que puedo observar es que en esta primera columna, este 19 representaría la suma de 3 números de estos 12 que están aquí, ¿no es cierto? Esta segunda columna representaría la suma de estos dos números, que son distintos a estos 3. Es decir que en 19 y 14 tendría la suma de 5 números de los 12 que hay aquí. Profe, si agregamos este 21, estaríamos agregando la suma de 4 números más, distinto de los 5 que ya había considerado. Es decir, que hasta la tercera columna, contando de derecha a izquierda, ya tendría 9 números, ¿no es cierto? De los 12 ya tendría 9 números en estas 3 sumas. Profe, le agrego esta cuarta columna, donde agrega 2 números más, es decir, profesor, que ahora ya tendría 11 números, ¿no es cierto? En estas 4 sumas estarían la suma de 11 números, de los 12 que hay ahí. Profe, o sea que si en estas 4 sumas estarían la suma de 11 números, entonces para mí sería fácil determinar por una diferencia cuál sería el otro número que no han sido considerados en estas 4 columnas, ¿sí o no? Y que obviamente debe ocupar esta casilla. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo lo hago eso? Bueno, restando, sumando todos los números del 1 al 12 y restándole la suma de los 11 números que entraron en estas 4 columnas. Así me dejará un solo número. Y ese número será el que ocupe esta casilla. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, vamos a calcular cuánto me da la suma de los 12 primeros números naturales. Recuerda que la suma de naturales también es una progresión o serie aritmética, ¿no es cierto? Claro, porque la razón sería 1, ¿no? Más 1, más 1, más 1. Entonces le podemos aplicar, pues, la formulita de serie aritmética. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira cómo lo voy a hacer. Profe, calculemos primero la suma de los 12 primeros números. Esa suma de los 12 primeros números, le voy a poner S, ¿ya? Y sería así, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta llegar al número 12. Como esto es una progresión aritmética, ¿cómo se calcula la suma de una progresión aritmética? Bueno,
sería primero más último entre 2 y multiplicado por el número de términos, ¿no es cierto? Entonces, profesor, lo voy a hacer así, ¿no? Esta suma de los 12 primeros números será así, ¿no? Primero más último dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos, es decir, por 12. Profe, ¿cuánto sale eso? Bueno, acá sale 13, saco mitad al 12, sería 6, y 6 por 13, eso me da 78. Muy bien. Quiere decir que la suma de los 12 números que yo debo colocar acá me dan 78. Pero, profesor, yo en estas 4 sumas tengo la suma de los números que van en estas 4 columnas, que serían de 11 números, porque acá hay 11 casillas. Entonces, si yo sumo él más él más él más él y los restos de este total, voy a saber quién es el número que quedaría aquí. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a sumar por aquí, a ver. Profe, 21 sumado con 19 me da pues 40, ¿no? Y 18 sumado con 14 me da 32. 40 más 32 me da 72. Si 72 suman 11 números que están ubicados en estas 4 columnas y los 12 números me dan 78, ¿cuál es ese número que debe ir aquí? Profe, 72 le dan estos 11 números. 78 serán los 12 números. Resto 78 menos 72 y eso me daría 6. Quiere decir que he encontrado cuál es el número que va en esa columna. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, pero veo que no solamente usted tiene sumas verticales. Veo que también tiene sumas horizontales, mire. Ah, ya, ¿verdad, no? Por ejemplo, en esta fila horizontal, veo que estos 5 números que van aquí me dan 32. Y veo que estos 4 números que van aquí me dan 16. Y entonces, en otras palabras, acá hay 5 números, acá hay 4 números, ya tendría en todo este grupo 9 números. Con él serían 10 números. Entonces, si yo sumo esto y más esto, prácticamente tendría la suma de 10 números. Me faltarían solamente 2 números, ¿sí o no? Y esos serían los que van acá. Repito, acá hay 5 números, acá hay 4 números, acá hay un número. Es decir, en estas 3 sumas, habrían la suma de 10 números. Me faltarían 2. Esos 2 son los que van acá. ¿Y los puedo calcular? Claro, por diferencia, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, profesor, ¿cómo lo podemos hacer? Sencillo, vamos a sumar, mira. 32 y 16 me da 48. 48 y 10 me da 58. Recuerda que la suma de todos era 78, ¿sí o no? Si a 78, que es la suma de los 12 números, le quitas 58, que es la suma de 10 números, profe, me queda 20. Ok, entonces quiere decir que los números que van aquí suman 20. Profe, ¿y qué números podrían sumar 20 de esta lista? Ok, vamos a ver qué números podrían ser los que sumen 20 de esa lista. Primero voy a ir descartando lo que ya voy colocando, ¿no? El 6 ya fue colocado, ¿eh? El 10 también. Entonces, si yo quiero 2 números que sumen 20, podría ser el 12 y el 8. Pero también podría ser el 11 y el 9, ¿sí o no? ¿Verdad, no, profe? ¿Y con quién podría empezar, profe? Bueno, podríamos empezar de repente con el 8 y el 11, ¿no? Si no cumple, perdón, con el 8 y el 12, que me dé 20, ¿no? Con el 8 y el 12. Si yo veo que el 12 y el 8 no cumple, entonces, profesor, inmediatamente debe ser el 9 y el 11. ¿De acuerdo? Tengo 2 opciones, debo mandarme por una de ellas. ¿No es cierto? Ya te dije, ¿no? La idea es probar. Entonces, vamos a probar. A ver, profe. Supongamos que sea el 12 y el 8. Si es el 12 y el 8 los que deben ir aquí, definitivamente acá debe ser el 8, ¿no? ¿Y por qué no podría ser el 12? Porque en esta columna la suma es 21. Si usted pone el 12 acá, más este 10, ya se pasó, pues 22. Ah, tienes razón, ¿no? Entonces debe ser el 8 nomás. Voy a poner acá 8. Y entonces acá tendría que ser, ¿qué cosa? 12. ¿De acuerdo? Profe, en esta columna, que sale 21, ya tendría usted 18.
para 21 le falta 3. O sea, deberíamos buscar dos números que sumen 3. Profe, eso está facilito. Dos números que sumen 3 solamente es el 1 y el 2. ¿No es cierto? Ah, ya. O sea, acá en estas dos casillas debe ir el 1 y el 2. Pero yo te pregunto, si en estas dos casillas deben ir el 1 y el 2, ¿acaso el 1 no debería ir arriba y el 2 abajo? ¿Y por qué, profe? Bueno, intuición, porque como acá en esta fila la suma es menor que en esta fila, entonces es lógico pensar que de repente arriba serán los números más pequeños y abajo los números un poquito más grandes, ¿no? Para que podamos llegar a esta suma más grande, ¿sí o no? Entonces por eso voy a colocar acá el 1 y acá el 2. ¿De acuerdo? Ojo, estamos llenando, todavía estamos completando, no estamos diciendo que ya ese es definitivo, de repente no cumplió, vamos a borrar y vamos a continuar con el 9 y el 11. Pero vamos a ir descartando lo que vamos colocando, ¿no? Para no repetirlos. Por ejemplo, ya está colocado el 1, ya está colocado el 2, ya está colocado el 6, el 10, ya está colocado el 8 también y ya está colocado el 12. Profe, ¿a qué otra suma me puedo ir? Bueno, a ver, vayamos por acá. Estos dos números deben darme 18, mira. Tendría que buscar dos números de los que quedan que me den 18. Por ejemplo, un número grande que queda es el 11, ¿no? Y para que me dé 18 tendría que ser con 7. Otro número grande que queda es 9. Pero para que me dé 18 tendría que ser con otro 9 y no hay dos 9. Y después no hay más formas. Quiere decir que este 18 solamente podría darse con el 11 y el 7. Profe, ¿y dónde coloco al 11 y dónde coloco al 7? Ya te dije, ¿no? Si acá es menor suma y acá es mayor suma, es probable que acá sea el más grande y acá sea el más pequeño, ¿sí o no? Te voy a colocar acá el 11. Ojo, estamos probando. No estoy diciendo que eso es definitivo. Estamos probando. Y entonces ya podemos ir tachando el 7 con el 11. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, sigamos. Acá hay dos números que deberían darme 14. O sea, yo debería buscar dos números de los que quedan. Mira que queda el 9, queda el 5, el 4, el 3. Dos números que me den 14. Y si son dos números que me den 14, solamente serían 9 y 5, pues, profe. ¿No es cierto? Así es que ni hablar, colocaré 9 acá y 5 acá. ¿De acuerdo? Profe, 9 acá y 5 acá, ¿no? Ya sé por qué, ¿no? Porque acá es más grande la suma, ¿no es cierto? Claro, por eso, ¿no? Entonces 9 y 5 por acá. Ya está. Finalmente, profesor, me quedan dos lugares y me quedan solamente dos números. Se supone que si todo está correcto, eso debe cuadrar. A ver, debe cuadrar. Profe, me queda solo 3, 4. Bueno, 3, 4 sería, 3 más 4 sería 7, que iría acá, más 12, 19. Cumpliría. Pero si yo coloco el 3 acá, tendríamos 3 más 5, 8, más 1, 9 y más 7, 16. También cumple, profe. Entonces acá sería el 3. Y acá colocaríamos el 4 y hay que verificar si cumple abajo también, ¿no? 4 más 9 me da 13, más 2 me da 15. Acá me da 17, 17 más 15, 32. Acá tengo 19, acá tengo 21 y acá tengo 18. Definitivamente, profe, esa es la forma de llenar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué me pide el problema? Me dice, calcula la suma de los números que van en las casillas sombreadas, ¿no? ¿Quiénes son esos números? El 11, el 5 y el 4. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 20. Decimos, por lo tanto, sería 11 más 5 más 4. Y eso me da 20. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, estamos tratando de resolverlo intuyendo, ¿no? Probando, porque eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a cómo encarar un problema que de repente no lo conozco, pero en base a los datos y a mi análisis o razonamiento, yo debería tratar de formar un plan para atacar el problema, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bien, oye, vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. Bien, joven, estamos aquí entonces en la pregunta número 5. Mira lo que me dice.
Dice, distribuye en las casillas circulares de la figura los números naturales del 1 al 9. ¿De acuerdo? Ahí están los números naturales del 1 al 9. Luego me dice, de modo que la suma de los números ubicados en cada lado del triángulo sea la misma. Profe, un ejercicio así usted puso de ejemplo cuando hizo la parte introductoria de lo que era arreglos numéricos. Claro, ¿recuerda? ¿Recuerda los números o no? Eran del 1 al 9 también, ¿no es cierto? ¿Y cuánto era la suma? ¿Recuerdas? Sí, profe, 17 creo que era. Ok. Aquí, ¿cuánto me dice que debe ser la suma? Dice, los números, la suma de los números ubicados en cada lado del triángulo sea la misma y la máxima posible. De como respuesta, el valor de x más y más z. Ah, profe, ¿y ese 17 no era la máxima? No sabemos. No sabemos si era la máxima. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tratar de buscar la forma de encontrar la máxima suma en este arreglo triangular. ¿Sí? Muy bien. Profe, vamos a colocar los números. Esa sería una forma. Esa sería una forma de resolver, ¿no? Ubicando los números. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo diría, profesor, lo que yo observé aquí, cuando usted está explicando, usted habló acerca de la casilla común, ¿no es cierto? Y decía que las casillas comunes en este arreglo triangular eran los números que van en los vértices. ¿Por qué se le llamaba casillas comunes? Porque estas casillas, los números que iban aquí, participaban de la suma en este lado del triángulo y también participaba de la suma en este lado del triángulo. Es decir, este X, o sea, el número que iba aquí, participaba de ambas sumas, ¿no es cierto? Lo mismo ocurría con Y. El Y participaba de la suma de este lado y también participaba de la suma de este lado. El Z participaba de la suma de este lado y participaba de la suma de este lado, ¿de acuerdo? O sea que los números que van en los extremos participan más veces que el resto de los números. El número que va aquí solo participará una vez en la suma de este lado. El número que va aquí solo participará una vez en la suma de este lado. Lo mismo ocurrirá con ellos dos y lo mismo ocurrirá con ellos dos. Sin embargo, los números que van en los vértices participan, profe, más veces que los demás, ¿no? Participan dos veces, ¿no? En la suma de este lado, en la suma de este lado, él en la suma de este lado, en la suma de este lado, y él en la suma de este lado y la suma de este lado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y de qué me sirve saber eso, profe? De que ellos participen más que los demás. Porque si el problema me pide la máxima suma, ¿acaso no me convendría que justo esos números que participan más veces sean los más grandes posibles? Eso me dará máxima suma, ¿sí o no? Y si me pidiera mínima suma, me gustaría que estos números que participan más veces sean los más chiquitos posibles. En este caso, profesor, como me piden máxima suma, yo podría darle valores máximos. Es decir, los números más grandes. ¿Y quiénes son los números más grandes? Bueno, si miro acá los números con los que cuento, serían 7, 8 y 9, profe. Entonces, una estrategia podría ser colocar en los vértices el número 7, 8 y 9. ¿Te parece? Vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. ¿Sí? Muy bien. A ver, profe, mire, vamos a llenarlo. De ahí te voy a enseñar otra estrategia sin llenar. ¿De acuerdo? Vamos, no te desesperes. Profe, o sea, usted me está diciendo, por ejemplo, que vamos a tratar de llenarlo. O sea, es decir, ya nos dimos cuenta por qué deberíamos colocar en los vértices a los números 7, 8 y 9, ¿no? Ya explicó por qué sería eso, cuál es la razón. Así es que vamos a colocarlos. Muy bien. Ya está. Profe, vamos descartando. Si usted ha colocado el 7, el 8 y el 9, entonces ya vayamos tachándolo, ¿no? Ya vayamos tachándolo. Por ejemplo, el 7 ya está, el 8 ya está, el 9 ya está. Sin embargo, todavía no hemos completado las sumas por lado. Mira que aquí, en este lado, por lo pronto, en este lado, tendría como suma 9 más 7, 16. Y todavía me faltan colocados números. En este lado tendría como suma por lo pronto 9 más 8, 17. Y todavía me faltarían colocar dos números aquí. Y por este lado tendría como suma 8 más 7, 15. Y me faltarían colocar dos números aquí. Profe, pero no han dado misma suma, ¿no? No, pues mira, por ejemplo acá suma 15, por acá va sumando 16 y por acá va sumando 17. Si yo quisiera que al final me salga la misma suma, debería tratar de equiparar eso, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ah, ¿verdad, no, profe?
Así es. Y mira que los números que me han salido son interesantes, son números consecutivos, mira. Acá la suma es 15, acá la suma es 16, acá la suma es 17. Entonces eso significa que si yo quisiera equilibrar la suma de este lado con la suma de este lado, oye, estos dos números deben sumar más que estos dos números, ¿sí o no? Para que se equilibren, pues, ¿no? ¿Verdad, no, profe? Claro. Y como se llevan de una unidad nada más, entonces la suma de estos dos números deben llevarle una unidad a la suma de estos dos números. ¿De acuerdo? Si cojo dos números acá, estos dos números deben llevarle una unidad como suma a estos dos números. Lo mismo podría ser acá, ¿no? Entre él y él, mira. Entre él y él, los números que yo coloque acá, con los números que yo coloque acá, como él tiene menor suma, acá debe ser más grande entonces que acá. ¿Y cuánto más grande? También una unidad, profe. Una unidad más grande que acá. ¿De acuerdo? Y eso debo conseguirlo con los 6 números que quedan, ¿no, profe? Claro. Así que vamos a hacer lo siguiente, mira. Oye, como esto está en progresión aritmética, ¿recuerdas que en una progresión aritmética la suma de extremos es constante? Por ejemplo, mira, 1 más 6 me da 7. 2 más 5 me da 7. Y 3 más 4 me da 7. Yo no podría colocar, por ejemplo, acá 1 más 6, 3 más 4 y 2 más 5, porque así estaría colocando sumas iguales y no equilibrio, ¿sí o no? Entonces, profe, si yo tengo 7, 7, 7, entonces debería tratar de que esa cantidad que me da 21, expresarlo como 3 números consecutivos. ¿De acuerdo? O sea, que uno sea 7, que el otro sea 8 y que el otro sea 6. ¿De acuerdo? Te voy a decir así, ¿no? A ver, profe, ¿cómo puedo juntar que una suma sea 8, la otra 6 y la otra 7? Bueno, por ejemplo, podría ser así, mira. Si junto este 1 con el 5, acá la suma es 6. Si sumo este 3 con el 4, acá la suma es 7. Y si sumo el 2 con el 6, acá la suma es 8. ¿De acuerdo? Y entonces ya tendría, ¿no? Suma 6, suma 7, suma 8. Ahora los voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso, mira. Profe, ya está, pues, ¿no? Ya consiguió las sumas. Mire, acá la suma es 6, acá la suma es 7, acá la suma es 8. Pero usted ha dicho que donde yo tenía mínima suma, va a colocar máxima suma, ¿sí o no? Claro. Donde tengo mínimo, coloco máximo. Es decir, 8, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran 8? Profe, era el 6 y el 2. Entonces puedo colocar acá 6 y 2. Ahí la máxima suma, porque acá tengo mínima, para equilibrar, a él le doy máxima. Pues. ¿De acuerdo? Donde tengo máximo, a él le doy mínimo, pues, ¿no es cierto? Profe, ya, ¿cuál era el mínimo? A ver, 8 era el máximo, 7 era el intermedio, 6 era el mínimo, ¿no? 1 y 5. Entonces podemos colocar acá 1 y 5, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Profe, y el otro sería 3 y 4, ¿no? Claro, sería 3 y 4. A ver, vamos a ver si hemos cumplido. A ver, profe, acá sería 9 y 8, 17. 17 más 6, 23. Acá tengo 8 más 7, 15. 15 más 8, 23. Acá tengo 9 más 7, eso me da 16. 16 más 7, 23. Ah, profe, ya está. Entonces cumple que cada lado del triángulo me da 23. Y además es la máxima posible porque hemos colocado en los vértices, que son justo los números que se repiten, los números más grandes, ¿sí o no? Así es. Por eso que la suma que me están pidiendo sería 23. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Esa sería, digamos, una forma de resolver, ¿no? Una forma de resolver, ¿ya? Profe, a ver un momentito. O sea que si me pidiera mínima suma, ¿usted hubiera colocado acá los números más chiquitos? Claro, hubiera colocado los números más chiquitos. ¿De acuerdo? ¿Podría probar, profe? A ver, para ver nomás, pues. Ok, lo voy a hacer. Mira, pero no lo voy a hacer acá para borrarlo, ¿no? Voy a hacerlo acá abajito, ¿ya? Acá abajito. Vas a imaginar el triángulo, ¿ah? Vas a imaginar el triángulo, ¿ya? Vamos a imaginar el triángulo. Por ejemplo, el triangulito, le voy a colocar acá el 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? El 1, el 2 y el 3. Ya está. Debo colocar dos números aquí y dos números aquí. ¿Estamos? Profe, pero si yo analizo la suma por este lado, aquí solamente suma 3. Si yo analizo la suma por este lado, aquí ya la suma es 5. Y si analizo la suma por este lado, aquí la suma es 4.
Vuelve a ocurrir algo que ocurría por acá, profe, ¿no? Que teníamos sumas consecutivas, mire. Entonces, obviamente, donde tengo mínima suma, colocaré máxima suma. Donde tengo máxima suma, colocaré mínima suma, ¿cierto? Pero para eso tengo que ver qué números me quedan. En este caso, si yo he tomado el 1, el 2 y el 3, ¿qué me quedaría? Profe, me quedaría el 4, ahí lo escribo por acá. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos deberían ir acá, ¿de acuerdo? ¿Qué aprovechábamos? ¿Recuerdas? Profe, aprovechábamos que, por ejemplo, las sumas, en una progresión aritmética, la suma de extremo era una constante. Por ejemplo, acá tengo 9 más 4, 13, 8 más 5, 13 y 6 más 7, 13. Así es. Entonces, profesor, ese 13 lo tomamos como número intermedio. Le quitábamos 1, 12 y le sumábamos 1, 14. Repito otra vez. Como la suma de extremo me da 13, 13, 13, el promedio prácticamente sería 13. Entonces, profesor, lo que yo haría sería lo siguiente, ¿no? Tomo ese 13 como número intermedio, le quito 1, 12, le agrego 1, 14. ¿Recuerdas que acá me daba 7 y luego fue 6 y 8? Claro, pues el 7 le quitaba 1, 6, le agregaba 1, 8. ¿De acuerdo? Entonces acá el 13, le resto 1, 12, le sumo 1, 14. Quiere decir entonces que ya tengo la mínima suma y acá tengo la máxima suma. Esta máxima suma lo voy a colocar aquí, que es el más chiquito. O sea, buscar dos números que me den 14 de este grupo. Profe, dos números que le den 14. Sí, dos números que me den 14. A ver, ¿quiénes podrían ser? Profe, podría ser, por ejemplo, 9 y 5. Se me ocurre 9 y 5. Ya está. Entonces coloquemos 9 y 5, 14 en la mínima suma, ¿no? Por ejemplo, acá 9 y 5. 9 y 5. Ya está. Profe, ahora aquí que es el más grande, se colocará la mínima suma, o sea, 12, ¿no? Claro, 12. ¿Y quiénes me podrían dar 12 de los que tengo acá? Profe, 12 podría ser 8 y 4. Claro, 8 y 4 es 12. Entonces, ese 8 y 4 lo voy a colocar acá. ¿De acuerdo? Y ya me quedarían dos números, ¿no? Que serían 6 y 7, que deberían colocarlo acá. Ya está. A ver, sumemos. Mira. 14 más 3, 17. 4 más 13, 17. 5 más 12, 17. ¿Y eso qué sería, profe? La mínima suma. ¿Y por qué la mínima suma? Porque he colocado los números más pequeñitos en los vértices. ¿Me entiendes? Acá me dio la máxima suma porque coloqué los números más grandes en los vértices. ¿Estamos? Profe, ¿y pueden salir otras sumas? Claro. Hay una suma intermedia, por ejemplo. ¿Y cuál sería la suma intermedia? Bueno, la suma mínima se dio cuando coloqué a estos tres chiquitos, ¿sí o no? ¿Recuerdas o no? Claro, profe. Y la suma máxima se dio cuando coloqué a estos tres grandes, ¿sí o no? Entonces, si la suma máxima se da cuando coloco los tres más grandes en los vértices, la suma mínima se da cuando coloco a los tres más chiquitos en los vértices, ¿cuál sería esa suma intermedia? Profe, cuando coloque el 4, el 5 y el 6 en los vértices, ¿no? Efectivamente. Si tú colocas el 4, el 5 y el 6 en los vértices, después con lo que te queda, vas a jugar con la progresión aritmética, como te estoy enseñando, buscar el intermedio, 1 menos, 1 más, completas y te va a salir que esa suma es 20. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Esa sería una forma de resolver que sería, digamos, probando, ¿no es cierto? O sea, colocando los números. Pero siempre se va a tener que colocar los números. Profe, ¿así debo colocarlo de todas maneras? No, 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 no. Vamos a enseñarte una forma donde no necesitas colocar los números. Es más, dos formas de cómo resolver este problema sin colocar esos números. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo. Bien, vamos a borrar la pizarra un ratito. A ver, hace algo rapidito nomás, por ejemplo, así, ¿no? Bien, nuevamente tenemos la pizarra limpia otra vez para poder trabajar. Profe, ¿cuál sería la otra forma sin colocar los números? Bueno, vamos a hacerlo así, mira.
Profe, sin colocar los números, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Ya que el problema es de que la suma en cada lado del triángulo debe ser una constante, entonces vamos a aprovechar eso. Voy a decir, a ver, profe, imaginemos, por ejemplo, que la suma de los 4 números que van en este lado del triángulo sea, por ejemplo, S. ¿De acuerdo? Que la suma de los 4 números que van en este lado del triángulo sea S. ¿De acuerdo? Lo mismo podría ser por este lado, profe, porque se supone que la suma de los 4 números que van en este lado también debería darme S, ¿sí o no? Claro, pues, porque se supone que las sumas en cada lado del triángulo es la misma, dice, ¿no es cierto? O sea, si por este lado me da S, por este lado también debe darme S. Profe, finalmente por acá también podríamos decir que la suma de los 4 números que van en este lado también debería darme S, ¿sí o no? Claro, entonces vamos a ponerle acá, ¿no? Estos números también deberían darme S. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, pero se supone que este valor de S, que lo he pintado con naranja, corresponde a la suma de estos 4 números, ¿no? Claro, corresponde a la suma de estos 4 números. O sea, es como si fuera así, ¿no? Oye, este S es la suma de 1, 2, 3, 4 números. ¿De acuerdo? Este valor de S que he pintado de verde corresponde a la suma también de 4 números, mira. Ah, ya, entonces S también corresponde a la suma de 4 números. ¿De acuerdo? Y este valor de S que pintaba acá con rojo también corresponde a la suma de estos 4 números, profe. Ah, ya, muy bien. Entonces este valor de S también es la suma de 4 números. Si yo sumara todo, escúchame, si yo sumara todo, o sea, por este lado, tendría 3 veces S. ¿Sí o no? Y obviamente por este lado sería la suma de 12 números, ¿no es cierto? Claro, acá sería la suma de 12 números. Profe, pero en el problema no le han dado 12 números, ¿ah? Solo le han dado 9 números. ¿Cómo le ha salido 12? Ah, ya. ¿Verdad, no? Se supone que si a mí me han dado 9 números, ¿cómo que me va a dar 12 números? ¿Qué crees que ha pasado? Ah, profe. Profe, ya me di cuenta ya. Lo que pasa es que acá hay números que usted ha contado más de una vez, ¿no? Por ejemplo, este número que está acá, usted lo ha contado cuando ha sumado esta fila, o este lado, perdón, y también lo ha contado cuando ha sumado este lado. O sea, es decir, el X usted lo ha contado 2 veces. ¿De acuerdo? El Y usted también lo ha contado 2 veces, porque lo contó cuando sumó por este lado y también lo ha contado cuando sumó por este lado. ¿No es cierto? O sea que el X aparece una vez más y el Y aparece una vez más. Y lo mismo ocurrirá con Z, mira. El Z, usted lo contó cuando sumó los números por este lado y también lo ha contado cuando sumó los números por este lado. Es decir, que Z también aparece 2 veces. O sea, el Z lo ha contado una vez más, ¿no es cierto? Ah, ya, justo, pues entonces, mira, ahí están estos 3 números de más que hay aquí. Si a mí me dieron 9 números y acá aparecen 12, es porque el X, el Y y el Z, cada uno fue contado 2 veces, ¿sí o no? Ya, profe, o sea que este 3 veces S no solamente contiene estos 9 números, sino que también además contiene al X más Y más Z, efectivamente. Entonces así lo voy a escribir, mira. El 3S contiene estos nuevos números, o sea, al 1 más 2 más 3 hasta el 9, pero además contiene adicionalmente al X una vez más, al Y una vez más y al Z una vez más. Es decir, X más Y más Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿podemos operar? Vamos a operar, mira. Aquí tengo 3S. Oye, la suma del 1 al 9, eso ya todo el mundo lo sabe, eso es 45. Te voy a colocar de frente 45, ya tú sabes cómo calcular. Y acá tendría X más Y más Z. Como yo quiero el valor de S, entonces el 3 va a pasar a dividir.
Si el 3 pasa a dividir, profe, acá me quedaría 45 entre 3, 15. Y obviamente acá me quedaría x más y más z, pero dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 3, ¿sí o no? Porque el 3 divide a él y también divide a este grupo. Entonces será todo esto dividido entre 3. Ahora, profe, se supone que el valor de S es la suma. Y ese valor me dijeron que debería ser ¿qué cosa? Máximo. Y entonces para que sea máximo, yo debería darle valores máximos a x, y, z, ¿sí o no? Pero ojo, esos valores máximos, esa suma debe poder dividirse entre 3 para que la suma salga un número entero, pues, ¿no? Porque imagínate que yo le doy números máximos y no se puede dividir entre 3, va a salir decimal. Y la suma no me va a salir decimal. La suma de estos 3 números no puede ser decimal si son números enteros. La suma de 3 números enteros tiene que ser entero, ¿no? La suma de los números enteros que hay aquí debe salir entera. Así que estamos obligados a que estos 3 números, la suma debe ser un múltiplo de 3. De modo que cuando divide entre 3, me salga un número entero. ¿Estamos? Sí, profe. Y además deben ser máximos, ¿no? Además deben ser máximos. Entonces, yo te pregunto, a ver, si yo quiero que sea máximo, tomaré estos valores máximos, pues, ¿no? El 9, el 8 y el 7. ¿Cuánto me da esta suma, profe? Sería 9 más 8, 17 más 7, 24. O sea, esto sería 24, profe. Así es, esto sería 24. ¿Y si se puede dividir entre 3? Sería 24 entre 3, 8. Y 8 más 15, 23. Ah, y la suma máxima entonces también sería 23, ¿no, profe? Efectivamente, ¿no? Repito, esto que está aquí, al ser el 7 y el 8 y el 9, me sale 24. 24 entre 3 me da 8. Y 8 más 15, entonces esta suma máxima sería 23. Y es el mismo valor que nos salió cuando colocamos los números, ¿recuerdas? Entonces quiere decir, profesor, que este sería otra forma de resolver. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿y hay otra forma? Sí hay otra forma. Sí hay otra forma. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo podemos ver más adelante, ¿no? Porque vamos a tocar un problema muy parecido a esto y también lo vamos a poder resolver. ¿Sí? Bien, y entonces esto sería prácticamente la solución en el problema número 5. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 6. Mira lo que me dice. Dice, Fernando le encarga a su hermano distribuir los números del 1 al 12, uno por casilla y sin repetir, con la condición de que en cada fila de 3 números, la suma de estos sea siempre la misma y además la mínima posible. ¿De acuerdo? Luego me piden a mí, dice, calcule la suma de los números que están en los vértices del hexágono interior de la figura mostrada. O sea, se están refiriendo a esto, ¿no? Entre paréntesis, las casillas sombreadas. O sea, lo que me están pidiendo en realidad es cuánto será la suma de los números que van en estas casillas que están sombreadas, ¿no? Pues se le llama hexágono interior. Claro, que hay un hexágono exterior y un hexágono interior. Bien, lo que me pide el problema es distribuir los números, ¿no? Vamos a colocar los números del 1 al 12. De modo que se cumpla que la suma, dice, en cada uno de los lados del hexágono mayor, o sea, estos 3, ¿no? Los lados de este hexágono, es decir, cada 3 números que se encuentran en cada lado del hexágono, dice, debe ser la misma, pero además debe ser la mínima posible. Profe, muy parecido acá, ¿no? Acá también te pedían suma máxima, bueno, ahí te ha pedido suma mínima, ¿no? Acá te pedían suma máxima, pero vamos a tener que proceder algo muy parecido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo diría, profe, mire, si me piden calcular o me dan de dato de que la suma de los números en cada lado del hexágono
es una constante, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a decir, por ejemplo, que si yo sumo los tres números que van en este lado, esa suma debe ser la suma constante, ¿de acuerdo? Ahora, esa suma también debe coincidir con la suma de los tres números que van a ir por acá, ¿no es cierto? Estos tres números también deben darme la misma suma constante, así que también le voy a poner ese. Profe, acá tengo otro lado del hexágono, en el cual también hay tres números, y si yo sumo estos tres números de este hexágono, aquí también debe darme la suma constante. ¿De acuerdo? Profe, ¿y eso voy a hacer con todos los lados? Claro, eso vamos a hacer con todos los lados, ¿no? Por acá también se supone que estos tres números también deben darme la suma constante. Profe, por acá también estos tres números también deberían darme la suma constante, ¿no? Por eso le estoy colocando S, ¿no? Estamos asumiendo que S es el valor de esa suma constante que se da en cada lado del hexágono. ¿De acuerdo? Acá también sería S. ¿Bien? Muy bien. Ahora, profe, quiere decir que solamente hemos completado 6S, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ahora, 6S, se supone que ese valor de 6S debe contener a todos los números que están alrededor del hexágono, ¿sí o no? Pero acá sucede algo muy parecido al caso anterior. ¿Recuerdas que los números que estaban en los vértices prácticamente participaban dos veces de las sumas? Bueno, esto también ocurre acá. Oye, este número que está en el vértice, podemos ver que ha participado de la suma por este lado y de la suma por este lado. Quiere decir que este número se ha repetido, ¿sí o no? El número que va aquí se ha repetido, ¿de acuerdo? Pero no solamente él, ¿no? Veo que eso ocurre con todos los números que están en los vértices, mira. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Sin embargo, estos números que están marcados con verde solamente han sido contados una vez. Eso quiere decir que el 6 veces S no solamente contiene a la suma de los 12 números, sino también contiene una vez más a los números que están en los vértices. ¿Y quiénes son ellos, profe? Bueno, no sabemos quiénes son, sabemos que son uno de ellos, pero le vamos a poner variables, ¿no? Ya que son 6 vértices, entonces vamos a colocarle así, mira. 6S va a contener a la suma de todos los números que participan en el problema, es decir, del 1 al 12. Pero ojo, que estas 6 sumas también tienen los números que se repiten, ¿no? Que son los números que están en los vértices. Como no los conozco, le voy a poner letras. Por ejemplo, voy a poner A más B más C y así hasta F, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, podemos hacer los cálculos por acá. Si calculamos por acá la suma del 1 al 12, eso lo podemos hacer pues por progresión aritmética o por sumas naturales, ¿no? Voy a hacer por progresión aritmética, es decir, primero más último entre 2. Es decir, 1 más 12 entre 2. Y multiplicado por el número de términos, es decir, por 12, ¿no? Eso me daría 6S. Pero además aquí tendríamos A más B más C y así hasta F, ¿no? Serían 6 números, ¿no es cierto? 6 números. A, B, C, D, E y F. ¿Está bien? Muy bien. Profe, ¿se puede calcular esto? Claro, podemos calcularlo, mira. Aquí sería 13 por 12 entre 2. Sacamos mitad y mitad. Obviamente mitad del 2, que sería 1, mitad del 12 sería 6. Me quedaría 6 por 13. Eso me da 78. ¿De acuerdo? 78. Luego el valor de S, como está multiplicado por 6, el 6 pasaría a dividir. Y pasaría a dividir al 78 que está acá y a todo este grupo de números también. Entonces, ¿cómo me quedaría S? S me estaría quedando así, mira. El valor de S me quedaría así, ¿no? Como este es 78, profe, prácticamente sería entre 6, eso me daría 13, pero me estaría quedando todavía el A más B más C y hasta F, AC. Pero ojo, que ese grupo de números también tiene que estar
dividido entre 6. Así que voy a colocar acá entre 6. Ya está. Muy bien. Ahora, recuerda que habíamos dicho acá, por ejemplo, en este grupo de números, habíamos dicho, por ejemplo, que si estaba dividido entre 3, la suma debería ser un múltiplo de 3. Oye, se supone que si acá esta suma está dividida entre 6, quiere decir que esta suma debería ser un múltiplo de 6. La intención es que ese múltiplo de 6 podamos sacar sexta, y obviamente acá me quedaría un número que al sumar con 13 me daría la suma constante. ¿No es cierto? Pero, profesor, ese múltiplo de 6 se supone que tiene que ser el múltiplo de 6 más pequeño que podamos conseguir. ¿De acuerdo? Más pequeño que podamos conseguir. Porque me piden la suma mínima. ¿De acuerdo? Si me piden la suma máxima, entonces buscamos el múltiplo de 6 más grande que podríamos conseguir. ¿Estamos? En este caso, como me piden suma mínima, vamos a calcular que esto debe ser un múltiplo de 6, pero lo mínimo posible, ¿no? El múltiplo de 6 lo mínimo posible. Ahora, tú dirás, profe, ¿y cómo me doy cuenta yo qué múltiplo de 6 es el que voy a tomar? Bueno, eso lo vamos a encontrar por acá, mira. Él debe ser un múltiplo de 6. Ahora, profesor, si me dice que debe ser 6 números, los más pequeños posible, porque me piden suma mínima, yo debería pensar en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero si yo sumo el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6, profesor, me sale 21. La suma del 1 al 6 me sale 21. Oye, 21 no es múltiplo de 6, ¿no es cierto? Entonces no podría sacar sexta. Entonces, profesor, tendríamos que pensar en otro número, ¿no? Claro, un múltiplo de 6, pero que sea un poquito más grande que 21, ¿sí o no? Porque ya sabemos que tomando los 6 más chiquitos me da 21. Entonces, si yo voy a buscar un múltiplo de 6, debo buscar un múltiplo de 6 un poquitito más grande que 21. El más chiquito sería un poquito más grande que 21, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el múltiplo de 6 más cerquita del 21? El 24, profe. Ah, ya, ok. Entonces quiere decir que este múltiplo de 6 sí podría ser 24. ¿De acuerdo? Sí podría ser 24. Y si yo lo reemplazo con 24, mira, si esto fuera 24, entonces tendríamos 24 entre 6. Sexta, sexta, 4. Y 4 más 13, esta suma sería 17. Y además sería la suma máxima. ¿De acuerdo? Perdón, la suma mínima, la suma mínima. ¿Y por qué la suma mínima? Porque le he dado los valores más pequeños a los vértices, que son los números que se repiten. ¿De acuerdo? Son los números que se repiten. Profe, ¿cuáles serían esos números que suman 24? Usted dice ya 24, pero ¿cuáles serían los 6 números que suman 24? Bueno, normalmente, jóvenes, cuando tomemos los números, tomemos los primeros, ¿no? Los más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, yo había tomado 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí, si te das cuenta, del 1 al 5 suman 15. ¿De acuerdo? Si le sumaba el 6 llegaba a 21 y no cumplía. Entonces quiere decir que el 6 no me servía, pues. Entonces yo busco, profe, si este es 15, para que me dé 24, ¿quién más debería ser entonces? El 9, pues. O sea, los números que yo debería tomar para colocar en los vértices deberían ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 9. Porque del 1 al 5 me da 15 y más el 9 me da 24. ¿De acuerdo? Eso deberían ser los números que están en los vértices. Pero entonces, ¿la respuesta cuál sería? Bueno, ahorita vamos a calcular la respuesta. Yo ya tengo que la suma de los números que van en los vértices es 24. Y a mí me piden la suma de los otros números. Entonces facilito, pues, profe. Porque ya yo, como yo tengo la suma total de los 12 números, eso es 78, ¿no es cierto? Y ahora usted me está diciendo que la suma de los números que están en los vértices es 24. Entonces lo único que tendría que hacer es a 78 restarle 24, ¿sí o no? Y me quedarían los números que van en el medio, ¿sí o no? En el medio de los lados de este hexágono mayor. Y entonces sería la suma de las casillas sombreadas, sería 78 menos 24. Eso me daría 50 y 54, ¿de acuerdo? Entonces eso lo pondría por acá, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner acá, ¿no? Por lo tanto,
Lo que pide el problema sería pues 78, que es la suma de los 12 números, pero le voy a quitar la suma de los números que van en los vértices. ¿De acuerdo? Eso sería 24, ¿sí o no? Y eso me daría 54. ¿De acuerdo? Eso me daría 54. Así que la respuesta sería 54. ¿Estamos? Muy bien. Yo sé que algunos dicen, profe, ya, pero... O sea, es muy fácil decir, ¿no? Ya tomo los 5 primeros y después con el 9 y ahí queda, y ahí están los 24. Profe, ¿no puede tomar más bien el 8 y después no tomar el 5 sino tomar el 6? ¿Así cumplirá? O sea, ¿cómo sé yo que está cumpliendo efectivamente que los 5 primeros y el 9? Bueno, podemos probarlo, ¿sí o no? Podemos probarlo y de repente por ahí nos vamos con la sorpresa de que no cumple y entonces, profesor, tendríamos que rectificar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probarlo, mira. Vamos a probarlo, ¿ya? Voy a limpiar acá justo estos vértices para colocar esos números, ¿no? Que son del 1 al 5 y adicionalmente el 9. Esos serían los 6 números. A ver qué pasaría. No nos olvidemos que la suma constante me ha salido 17 ya. A ver, profe, comencemos a colocar los números. Por ejemplo, está el 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a colocar el 1 por acá, por ejemplo. Ahora, se supone que el 9, más o menos para que ayude al 1 a crecer rápido, voy a tratar de que se junte con el 1, ¿no? Para que llegue a 10 y rápidamente pueda llegar a esta suma 17. Recuerde que acá debe ser 17, ¿sí o no? ¿De acuerdo? El otro con quien debería jugar el número más grande, pues el número más grande, entonces con quien chiquito que sea con el 2 de repente, ¿no? Y de ahí de repente ya podría completar normal, ¿no? Por ejemplo, el 3, 4, 5. Vamos a ir probando. 3, 4 y 5. Ahí está. Ya está, profe. A ver, vamos a ver. Ahí he colocado los números que usted ha escogido. Del 1 al 5 y el 9. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y el 9. El 9 lo he puesto que conjugue más o menos con el 1 y con el 2, que son los más chiquitos, y los ayude a rápidamente llegar a la suma constante, que ya me salió 17. A ver, profesor, ¿qué valor podría tomar este que está aquí? Se supone que si acá tengo 10 y la suma es 17, acá tiene que ser 7. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Voy a borrar y voy a colocar 7. Muy bien. Profe, por acá, si ya tengo 11 y la suma es 17, acá tendría que ser ¿cuánto? 6, ¿no es cierto? Eso me está saliendo. Profe, por este lado acá tengo 6. Para que sea 17, acá tendría que ser 11, ¿no? 11, ya está. Profe, acá tengo 9. Para que sea 17, acá debería colocar el 8, ¿sí o no? 8. ¿Está bien? Profe, acá tengo 7. Para que sea 17, porque es la suma constante, acá debería ser 10. Profe, acá tengo 5. Para que sea 17, acá debería ser ¿quién? 12. ¿Y ahí estarían todos los números, profe? Claro, mira, vamos a verlo. Mira, acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Te das cuenta? Y si sumas, pues efectivamente te vas a convencer de que la suma en cada lado es 17. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Esa sería prácticamente la solución del problema número 6. Vamos a pasar al problema número 7. Bien, jóvenes, estamos acá entonces con la pregunta número 7. Mira lo que me dice. Dice en el siguiente arreglo, distribuya los números del 1 al 16, ¿no? Ahí está, ¿no? Del 1 al 16, aquí en esta figura. 1 en cada casilla, de modo que la suma de los números ubicados en 3 casillas circulares colineales sea igual a 25. ¿Qué entiendo por eso? Bueno, me dice que si yo coloco acá 3 números en estas 3 casillas circulares colineales, esto debe ser 25. Aquí también debe ser 25, aquí también debe ser 25, aquí también 25, pero aquí también, mira, ves que acá también hay 3 casillas colineales, entonces también es 25, ¿no? Aquí también es 25,
Aquí también hay 25 y aquí también hay 25. Eso es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Y con eso me dice de como respuesta el valor de A más B más C y más D. O sea, estos números que van en estas casillas. Bien, profe, acá está un poco más sencillo porque me dicen cuánto es la suma, ¿no? Me dicen que hay que colocar 3 números que den 25, ¿de acuerdo? Y entonces eso se puede trabajar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, profe, por ejemplo, aquí, si yo sumo estos 3 números que están por este lado, se supone que esto debe darme 25, ¿ya? Por mientras, yo, para no estar escribiendo 25 a cada rato, le voy a poner S. ¿De acuerdo? Ya sabemos que S vale 25. Profe, por acá, se supone que los 3 números que están por acá también deben darme 25, ¿no? Pero como a él se le he puesto S, eso también será S. Profe, los 3 números que van por acá también me van a dar 25. Pero vamos a ponerle S, ¿de acuerdo? Así. Profe, los 3 números que están por acá también deberían darme 25, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero le voy a poner S. Y luego observamos que también por acá, ¿no? Acá también hay 3 números que están colineales. Esto también debe darme 25. Aquí hay 3 números que también estarían colineales. Esto también debe darme 25. Aquí también hay 3 números que están colineales. Esto debe darme 25. Y finalmente, estos 3 números que están por acá, que también están colineales, también deberían darme 25. Ahí está. Es decir, cada S representa un 25. Profe, ¿cuántas S hay? O sea, ¿cuántas veces hemos contado 3 números colineales? Bueno, aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir por acá, profesor, 8 veces S. Recuerda que S vale 25, o sea, sería 8 veces 25. Oye, se supone que ese 8 veces 25 debe contener a todos los números, ¿no? Porque he pasado por todas las casillas circulares, ¿sí o no? Pero mira que acá hemos pasado por algunas casillas más de una vez. Por ejemplo, esta casilla que está acá, he pasado 3 veces por esta casilla. He pasado cuando sumé por aquí, he pasado cuando sumé por aquí y he pasado cuando sumé por aquí. Ah, profe, o sea, este A se ha repetido 3 veces. Claro, 3 veces. ¿No es cierto? Normalmente debería contarlo una vez. Pero al contarlo 3 veces, quiere decir que hay 2 veces de más. ¿Estamos de acuerdo? Oye, lo mismo ocurre con B, ¿no? A este B yo lo conté por aquí, lo conté por aquí y lo conté por aquí. Normalmente debería contar una vez nada más a B. Pero lo he contado 3 veces, quiere decir que me falta agregarle 2 más. ¿De acuerdo? Profe, lo mismo sucede con C y lo mismo sucede con D. Entonces, cuando yo digo 8 veces 25, en realidad sí debería considerar a todos los números del 1 al 16. Es decir, 1 más 2 más 3 y así llegar hasta el 16, ¿no? Porque todos han sido considerados, mira. No hay ni uno que ha quedado sin contar. Pero hay que agregarle adicionalmente las casillas que se han triplicado, digamos, ¿no? Esto he pasado 3 veces. Pero como en esta suma del 1 al 16 ya lo conté una vez, me faltaría agregarle 2 veces más. Es decir, más 2A. Profe, lo mismo ocurría con B, ¿no? Claro. Entonces, más 2B. Profe, lo mismo ocurre con C, más 2C. Y lo mismo ocurre con D, ¿no? Más 2D. ¿De acuerdo? Ya está. Y entonces vamos calculando porque se supone que aquí podemos calcular una progresión aritmética, ¿no? La suma del 1 al 16, esto lo puedo calcular con la fórmula de la suma de una progresión aritmética. Vamos a recordar cómo se hacía, ¿no? Primero más último, es decir, 1 más último sobre 2 y multiplicado por la cantidad de números, ¿no? En este caso serían 16 números. Profe, 8 por 25, bueno, eso me da 200. Y por acá, factorizando el 2, más 2, me quedaría A más B más C y más D, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Bien, vamos calculando.
Pero se supone que este 2 saca mitad de acá y queda 8, ¿no? Y acá sería 8 por 17. ¿De acuerdo? 8 por 17. ¿Cuánto es 8 por 17? Eso es 136. Entonces, profesor, ese 136 lo voy a traer acá. Me quedará 200 menos 136, eso me daría 64. Por acá tendría 2 veces A más B más C y más D. Profe, saquemos mitad y me quedaría que A más B más C y más D, eso me daría 30 y 32. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pide el problema, ¿no? Calcula la suma de los números que van en las casillas marcadas con A más B más C y más D. ¿De acuerdo, chicos? AC. Bien, esa sería la solución en la pregunta número 7. Vamos a pasar a la pregunta número 8. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 8. Mira lo que me dice. Dice, ubique los números del 1 al 13 en las casillas del gráfico, dice, ¿no? De modo que la suma de los números en las columnas A, B, C y la fila D sea la misma. Y además que sea la máxima posible. Calcule el valor de X más Y. ¿Dónde está X más Y? Bueno, según el gráfico, eso está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, me dicen que cuando yo coloque los números en esta columna A, coloque los números en la columna B y coloque los números en la columna C, esas sumas deben ser iguales. ¿De acuerdo? Pero además deben ser igual también a la suma en la fila D. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Para eso debo colocar los números del 1 al 13, me dice. ¿No es cierto? Y finalmente me piden calcular los números que van en las casillas X, Y. ¿Sí? Muy bien. Profe, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos por acá, ¿no? Ya que me dice que hay sumas constantes, vamos a calcular cuántas sumas constantes en realidad hay, ¿no? Por ejemplo, por acá habrá una suma constante, ¿no? Acá hay una, al cual le voy a poner un S. Aquí hay otra, al cual también le voy a poner S. Aquí hay otra, a quien también le voy a poner S. Y aquí hay otra, a quien también le voy a poner S. Es decir, 4 veces S, ¿sí o no? Ya está. Entonces yo diré, profe, 4 veces S, ¿a qué será equivalente? Bueno, a la suma de todos los números que están ahí. Profe, ¿no hay números que se repitan? Sí. ¿Y dónde están esos números que se repiten? Aquí, mira. A, B y C. Claro, porque mira que este A es una casilla común para esta columna y para esta fila, ¿sí o no? Por lo tanto, él se ha contado 2 veces. Esta casilla B es una casilla común para la columna B y para la fila D. Por lo tanto, él fue contado 2 veces. Esta casilla C es una casilla común para la columna C y la fila D. Por lo tanto, también fue contado 2 veces. Sin embargo, el resto de los números, jóvenes, solamente se ha considerado una sola vez. Es decir, que si yo digo 4 veces S, voy a tener que sumar a todos los números, ¿no? A todos los números que considere el problema, es decir, del 1 al 13. Pero además, debería agregarle un A, porque como se contó 2 veces, en esa suma solamente lo he contado una vez. Me faltaría agregarle un A, ¿sí o no? Entonces sería más A. Lo mismo ocurre con B y lo mismo ocurre con C. Entonces, más B y más C. ¿De acuerdo? Profe, vamos a sumar, mire, la suma del 1 al 13. Vamos a sumarlo también por progresión aritmética, ¿no? La suma de los términos de una progresión aritmética. Ya lo hemos hecho varias veces. Yo creo que ya te lo debes saber de memoria, ¿no? Primero más último entre 2 y por el número de términos, ¿sí o no? Te vamos a colocar así, ¿no? A ver, 4 veces S es igual. Primero, 1 más último, 13 sobre 2 y multiplicados por el número de términos.
Y acá no olvidarnos que es más A, más B y más C. ¿De acuerdo? AC. Jóvenes, si opero por aquí, mira que acá será 14 entre 2, 7, ¿no? Y 7 por 13 me da 91. 91 más A más B más C. Así me estaría quedando, ¿no? A ver, por acá 4S igual 91 más A más B y más C. Luego, la idea es calcular S, ¿no? Entonces este 4 tiene que pasar a dividir. ¿Estamos? Así que voy a pasar a dividir el 4. Tendré 91 más A más B más C. Pero todo esto sobre 4. ¿De acuerdo? Todo esto sobre 4. Ahora, oye, si todo está sobre 4, se supone que todo esto, jóvenes, todo esto debe ser o no un múltiplo de 4. Ah, ¿verdad, no, profe? Eso debe ser un múltiplo de 4, ¿sí o no? Claro. Ahora, el problema me dice que la suma debe ser máxima. Entonces, si la suma debe ser máxima, intuyo yo que debo tomar los valores más grandes, ¿sí o no? Los que se repiten deben ser los valores más grandes, ¿sí o no? En este caso podría pensar yo, profe, ¿quiénes serían los valores más grandes? El 13, el 12 y el 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo le agrego acá el 13, el 12 y el 11? A ver, vamos a ver, ¿qué pasaría? Profe, si usted le agrega el 91, a ver, al 91 le agrega el 13 más el 12 más el 11, le estaría agregando 36. Entonces, si usted le agrega 36, le daría 127. Y ese 127 no es un múltiplo de 4, profe. O sea, no podría colocarlo porque tiene que ser un múltiplo de 4 para que se pueda dividir entre 4. Y me salga la suma un valor entero, ¿sí o no? Ya, entonces no me conviene colocar los tres últimos, ¿no? No, pues. Vamos a ir bajando de a poquitos. Como él no es múltiplo de 4, lo correcto es que coloquemos un múltiplo de 4 de repente más pequeño que él, ¿sí o no? No podemos poner un múltiplo de 4 más grande que él porque ya no tengo más números más grandes, pues, ¿no? Tiene que ser un múltiplo de 4 más pequeño que él, ¿de acuerdo? ¿Quién sería el múltiplo de 4 más pequeño que 127? Profe, el 124, pues. 124 sí es múltiplo de 4. Ok. Mira. Oye, si esto fuera 124, o sea, sería 91 más ¿cuánto? A ver, profe, 91 acá sería 3 y acá sería 3. Ya, ok. O sea que este A más B más C debería ser 33, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Debería ser 33. Entonces 33 más 91 me da 124. Y 124 entre 4, ¿cuánto me estaría saliendo? A ver, profe, 124 entre 4. 31, profe. Ya. O sea, este S debería ser 31, ¿sí o no? A ver. Repito, Este sería 31 y este sería 124, ¿no? O sea, 124, todo esto, 124 igual a 31. Pero para eso el A más B más C tendría que ser 33, ¿sí o no? Ya está. Ahora yo te pregunto. Oye, la suma es 31 y A más B más C es 33. ¿Será correcto eso? ¿Cómo es posible que si la suma me da 31, 3 números de los 5 me den 33? ¿Verdad, profe? No, ya se pasó. Pues si A más B más C es 33, ya se pasó la suma que es 31. ¿Qué significa eso entonces? Que no, imposible, profe, no puede ser 33. O sea, este múltiplo de 4, ese total como múltiplo de 4 no me está conviniendo. Entonces vamos a seguir bajando, ¿de acuerdo? ¿Quién sería el siguiente múltiplo de 4 más pequeño que 124? 120, profe. Ok, vamos a colocar acá entonces, mira. 120. Pero como yo tengo 91, la pregunta es, ¿cuánto debe ser A más B más C para que llegue a 120? Profe, 29. A ver, vamos a ver. Con 29 más 91 me da 120. Si esto es 120, escúchame, Si esto es 120, entre 4, la suma debería ser 30.
Si la suma es 30, ojo, la suma es 30 y A más B más C debe ser 29, estaría correcto, profe, pero la suma es más grande que A más B más C. Escucha, si estos 3 dan 29 y los 5 me dan 30, oye, estos dos números deben dar 1. A ver, A más B más C 29 y la suma 30, claro, X más Y debe ser 1, profe. ¿Será posible que X más Y sea 1? 0 y 1, pues, profe. Hay 0, te han dicho que el 0 participa. ¿Qué, profe? O sea, tampoco cumple. Tampoco cumple. ¿De acuerdo? Profe, seguimos bajando. Seguimos bajando. Profe, 124 no cumplió, 120 no cumplió. Vamos al siguiente múltiplo de 4. 116, ¿no? Eso es 91 más ¿cuánto? A ver, para que sea 6, acá es 5, profe. Y acá es 2. 25. Muy bien. Vamos reemplazando, ¿ah? Este múltiplo de 4 sería 116. Mira, 116. ¿Está bien? Pero para que sea 116, A más B más C tiene que ser 25. Y 116 entre 4, eso ya no me da 30, pues, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 29. Profe, a ver si cumple, ¿ah? Usted me ha dicho que A más B más C debe ser 25. Y la suma 29. Si la suma es 29 y A más B más C me da 25, entonces X más Y debe ser 4. Ah, ¿eso tiene coherencia o no tiene coherencia? Claro, porque 4 podría ser pues 1 y 3. No hay otra forma, ¿no? ¿Y qué me piden a mí? X más Y. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser? 1 y 3. La respuesta, 4. ¿De acuerdo? Ah, su profe, o sea, teníamos que ir probando. Claro, tienes que probar para ver si está dentro de lo que es coherente, ¿no? A eso uno puede pensar, a lo máximo. Entonces, 127 no, profe, 124. Bacán, ya, eso sale. No. Hay que ver si realmente cumple o no cumple. Ahora, la pregunta es, profe, ya, usted ha sacado que es 116. A ver, llénelo. Mira, en realidad, yo también entré en duda, ¿no? Así que me atreví a llenarlo porque la idea es salir de la duda, pues, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a llenarlo, ¿ya? Mira, voy a llenarlo, pero voy a llenarlo rápidamente. No voy a comenzar a analizar qué número podría ir acá, ¿no? Porque ya el video se está haciendo muy largo también. Lo que sí es que acá definitivamente es 1 y 3. ¿Por qué? Porque X más Y me salió 4 y los únicos dos valores sería eso, ¿no es cierto? De ahí voy a colocar acá el número 2. Acá sería 6. Me faltaría 23. Eso podría ser un 12 por acá y un 11 por acá, ¿no es cierto? Ahí me da 29. Recuerda que la suma es 29. Ahora acá me faltaría, acá tengo 12, ¿no? Para 29 me falta 17. Y puedo colocar acá 4 y 13. En realidad no es la única forma. De ahí tú puedes jugar, mira. Profe, por acá tengo 11. ¿Cuánto me falta? Me falta pues 18, ¿no? Podría ser 8 y 10. ¿Está bien? Acá tengo 29. Acá tengo 29 y acá tengo 29. Profe, los números que restan los colocaré por acá. Claro, ¿quiénes son esos números? Está el 5, está el 6, está el 7 y está el 9. Si tú sumas, acá te da 16, 18 más 11, 29. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podría jugar? Claro que se puede jugar. Por ejemplo, mira. Imagínate que tú en vez del 8 coloques, perdón, en vez del 11 acá, colocas el 8. Y acá el 11. Profe, pero el 8 serían 3 unidades menos que acá, ¿no? Ya no sería 11, no sería 8, sería 3 unidades menos. Estaría faltando 3 unidades. Claro. Pero en este caso bajas el 5, que es 3 unidades más que el 2, y entonces lo subes. Y ahí cuadra, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profe? Claro, ahí cuadra, ¿sí o no? Imagínate que el 13 lo bajes acá y el 12 lo subas. Profe, me paso pues por 1. Claro, acá le quites 1, bajas el 10 y el 11 lo subes. ¿Te das cuenta que va cuadrando de todas maneras? ¿No es cierto? Puedes probar, ¿no? Puedes ir probando. Así yo fui probando y encontré esa solución, así que te presento la solución que yo probé. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo ahí. Prácticamente hasta ahí sería el tema de arreglos numéricos. ¿De acuerdo? Bien, no quiero terminar sin antes mandar un saludo muy especial a mi alumna Carolina Gómez, ¿no? Que está de cumpleaños.
Bien, Carolina, muchas felicidades, pásala bonito, hija, con tu familia, diviértete mucho, te lo mereces. Sé que estudias mucho, estás siempre permanentemente estudiando, así es que mereces divertirte un rato. Bien, sí, pásala bonito. Bien, muchachos, nos vemos, chao, cuídense mucho. Hasta la próxima.